Bien, chicos. Hola, chicos. Buenas tardes. Gracias por esperarme. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, chicos. A ver, la clase, bueno, antes de iniciar la clase, ya estuve conversando con el profesor, con el profesor Roy, y bueno, ya por ahí sabemos quién, ha compartido en algún momento el link de la clase, ¿bien? Eh, Todavía falta saber quién más pudo haberlo hecho. Así que para que estén informados, ¿no? Tengan mucho cuidado, ya saben que el link no se puede compartir porque ingresan personas a incomodar, a molestar, ¿no? A perjudicar. Eh, ya tendrá ese alumno o alumna que haya compartido una sanción. No voy a decir el nombre, lógicamente, yo ya sé quién es, pero no voy a decir el nombre, por ciertas razones muy personales. Pero por favor, sé que el que lo ha hecho está aquí ahorita en sala, eh, o la persona que lo haya hecho está aquí en sala ahorita, pero por favor que no se vuelva a, a repetir, ¿no? Ni en mi clase ni en ninguna otra clase. Porque más que molestarnos a nosotros como docentes, de pronto a mí particularmente que me incomoda, ¿no? Pero molestarme no, son jóvenes de pronto y más mal en realidad queda aquel o aquella que haya dado el link para molestar, ¿no? En realidad es la persona que quien más termina perjudicada en realidad, ¿no? Porque se va a ganar una sanción, un regaño, una desconfianza por parte de los docentes, por parte de sus compañeros. A veces uno tiene un concepto de esa persona y con lo que ha pasado, pues uno cambia por completo el concepto hacia esa persona, ¿no? Entonces, quien termina perdiendo más es aquella persona que haya hecho eso. Bien, chicos, eso nada más para informarles. Ahora sí, la clase anterior habíamos hablado del sustantivo y habíamos hablado de su clasificación con respecto al criterio semántico. Bien, y habíamos trabajado hasta la clasificación, bien, morfológica. Y habíamos hablado de sustantivos primitivos y derivados y habíamos dado una clasificación. Bien, eso es lo que habíamos hecho. Lo que vamos a trabajar ahora viene a ser ya los accidentes gramaticales del sustantivo, tanto accidentes de género como accidentes de número, bien, del sustantivo. Yo les envié una práctica, la cual estuvimos desarrollando la clase pasada una parte, bien, pero el resto tendríamos que haber culminado con el tema en sí para poder culminar el desarrollo de la práctica, bien. Vamos a tratar de avanzar porque el examen llega o se da hasta donde lleguemos hoy. El examen, chicos, será el día miércoles. Bien, el día miércoles será su examen. También, ¿hay alguno de repente de este grupo que no haya dado examen? A ver, voy a revisar rapidito para ver quién no dio examen. Aquel alumno, ya, aquel alumno que no ha dado examen, hay que ponernos de acuerdo, ¿sí? Eh, quiero ver porque del otro grupo tampoco hay dos alumnos que no han dado examen y también del grupo de primero. Entonces quiero ver un horario donde estén todos juntos para que puedan dar su examen.
chicos. Ya, todos juntos para que puedan dar su examen. De este grupo, Paredes Alcántara, Jack es el que no dio. Jack está en este grupo. Jack creo que ya lo pasaron a otro grupo. O a ver. Jack, chicos, ¿está en este grupo o está en otro grupo? Bueno, ya. Como están mudos, igual. Él es el único alumno que no dio examen. Él se comunicará conmigo, me imagino, no sé. Si alguien por ahí tiene acceso o habla con él, le dice que por favor me escriba al WhatsApp para ver lo de su examen, ¿ya? Ahora, todos tienen que dar examen. Solo por haber sido el primer examen se va a volver a tomar aquellos que no han dado, ya previa coordinación conmigo, y les tomaré vía internet, pues, ¿no? De manera virtual. Pero aquel alumno que en este segundo examen y de ahora en adelante no se presente a dar de manera virtual, tendrá que ya hacerlo de manera presencial en dirección, ¿ya? Eso es lo que me ha determinado el profesor Roy, lo que me ha dicho, les comunique, por favor. Entonces, yo ya no, por mi parte, es cierto, ya no voy a volver a tomar un examen de manera virtual, sino ya enviaré el examen a la institución y ellos se encargarán de evaluarlos ya de manera presencial, ¿no? ¿Cuándo? No sé, ellos lo determinarán. Así que, por favor, preferible estar todos el día del examen para que no tengan ningún inconveniente. Bien, si hay alguno que ha faltado ahorita que no está aquí, por favor hacer llegar la información. Bien, tomo lista rapidito y dice Nike Matute Marco. Presente, profesora. Asmat Aleshka. Asmat Aleshka. Listo. Mariños Renzo. Mariños Renzo. Presente, profe. Muy bien, Renzo. Renzo, no sé si ustedes se acuerdan que Renzo tuvo un inconveniente, ¿no? En alguna de las clases conmigo por haber escrito algo indebido, eso fue dirección. Y a Renzo le llamaron la atención bastante fuerte, ¿cierto? Y ustedes ya están enterados porque hizo toda una disculpa, lo cual yo después, bueno, me informan todo, a mí nos informan a los profesores todo lo que sucede. Entonces, ahí está un ejemplo para aquellos que puedan haber estado enviando los links a otras personas, ¿no? Renzo al final quedó bien porque hizo las disculpas del caso, hayan sido sinceras o no, ya dependerá de él. En la institución le han creído, ¿no? Y está bien, está bien. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo, ¿no? De arrepentimiento, ¿cierto, Renzo? Y ya no va a volver a pasar y todo va muy bien. Muy bien, seguimos. Linares Angie. Linares Angie. No está todavía. Valdivia Marcos. Presente. Muy bien. Caballero Rosa. Presente. Achunhuaca. Presente. Ponce Ferrer. Presente, profesora. Villalobos Samuel. Todavía no llega. Y Paredes Alcántara ya que me ha enviado algún mensaje por ahí por WhatsApp que ya luego lo reviso. Muy bien. Entonces, empecemos a trabajar. Chicos, ¿alguien por ahí apareció? ¿Samuel o quién fue el que habló? ¿Desde qué tema viene el examen?
Ah, los temas que vienen en el examen. Listo. Ay, qué bueno que me hacen acordar porque, verdad, ayer Marco me había preguntado, ¿no? Valdivia me había preguntado y le dije que hoy les iba a decir los temas del examen. Bien. Nosotros habíamos trabajado con ustedes, bueno, niveles dialectales y sociodialectales vino en el examen anterior, ¿cierto? Eso Sí. vino en el examen anterior. Formación de palabras es lo que no vino, ¿cierto? Todo lo que viene a ser formación de palabras, derivativas, eso no vino en el examen, ¿cierto? ¿O sí vino formación de palabras en el examen anterior? Creo que sí. ¿Sí? Palabras parasintéticas, onomatopéyicas, ¿eso sí vino en el examen anterior? Ah, sí, sí, sí. Ya lo vi aquí. Tiene razón, sí vino. Entonces, en este examen, los temas que van a venir es precisión léxica, ¿ya? Precisión léxica, ¿listo? Eso viene en el examen, precisión léxica. Y viene también, ay, ¿dónde está mi hojita? Acá. Ya está, por acá. Ahora lo vemos, chicos. Viene precisión léxica. Número 3. Y también eliminación de oraciones. ¿Ya? Eliminación de oraciones. ¿Listo? Viene también, bueno, la práctica que lógicamente conceptualización. Conceptualización. Ya, y lógicamente viene el sustantivo, ¿cierto? El sustantivo, ¿ya? Todo lo que todo lo que tenga que ver con el sustantivo. ¿Listo? Precisión léxica, eliminación de oraciones, conceptualización y el sustantivo. Ya está. 4 temas nada más. ¿Ah? Va a estar fácil su examen, parece, ¿no? Entonces, eso es lo que viene en su examen. Ya está. Precisión léxica, eliminación de oraciones, conceptualización y el sustantivo hasta donde lleguemos. ¿Listo, chicos? Ya está sus temas entonces. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar accidentes gramaticales del sustantivo. Bien, accidentes gramaticales del sustantivo. Ahora, según el criterio morfológico, el sustantivo va a presentar 2 accidentes gramaticales. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales? El primer accidente gramatical, bien, es el accidente de género. Bien, es el accidente de género. Ese es el accidente gramatical, en primer lugar, del sustantivo. Bien, el accidente de género. Y de acuerdo a este accidente de género, el sustantivo se clasifica también. Entonces, hay una clasificación del sustantivo de acuerdo al género. Bien, de acuerdo al género, entonces hay una clasificación del sustantivo. Muy bien, vamos a ver qué clases de sustantivos podemos encontrar de acuerdo al género. Bien, en primer lugar, vamos a conocer a los sustantivos llamados sustantivos común de dos. Bien, vamos a ver.
en primer lugar al sustantivo común de dos. ¿De qué se trata el sustantivo común de dos? Vamos a ver. ¿Listo? Veamos de qué se trata el sustantivo común de dos. ¿Qué quiere decir sustantivos común de dos? Cuando hablamos de un sustantivo, chicos, común de dos, es cuando tienen una forma genérica y esa forma genérica se va a emplear tanto para el masculino como también para el femenino. Es decir, como si fuera un solo vocablo y ese mismo vocablo designa a ambos géneros, pero vamos a diferenciarlos mediante el uso de un artículo, ya sea este artículo en masculino o sea este artículo en femenino. Bien, entonces aquí vamos a escribir, digamos, algo que me va a servir para recordar cuándo es un sustantivo común de dos. Bien, lo vamos a resumir y decimos son aquellos, bien, son aquellos cuya forma genérica se emplea, bien, se emplea tanto, ya, tanto para el masculino como para el femenino. Como para el femenino. Bien. Diferenciando, acá lo vamos a poner, diferenciando su género mediante el uso del artículo. Ahí está. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra artista, el sustantivo artista. Bien. ¿Qué sucede con el sustantivo artista? Este es un sustantivo común de dos porque me sirve tanto para el femenino como para el masculino. Pero, si yo deseo que sea femenino, diré la artista. Y si deseo que sea masculino, diré el artista. Entonces, este es un sustantivo común de dos. Solamente haciendo uso del artículo determinaré si es femenino o si es masculino. Tenemos otros ejemplos como dentista, por ejemplo, ¿no? Dentista, el dentista, la dentista. Tenemos, por ejemplo, también periodista, ¿no? Periodista. Por ejemplo, amante, el amante, la amante, ¿no? Oyente, el oyente, la oyente. Es cantante, correcto. El cantante, la cantante, por ejemplo, ¿cierto? Espía, por ejemplo. El espía, la espía. El mártir, por ejemplo. El mártir, la mártir. La cónyuge, Cónyuge, muy bien. Cónyuge, el cónyuge, la cónyuge. Atleta, por ejemplo. Atleta también. El atleta, la atleta. ¿No? Policía también pertenece a este grupo, policía, el policía, la policía, y así hay otros más, ¿no? Que el mismo sustantivo me sirve tanto para el femenino como para el masculino, pero diferencio el género anteponiéndole un artículo. De eso se trata los sustantivos común de dos, ¿bien? De eso se trata entonces los sustantivos común de dos. ¿Listo? A ver. Ahora
veamos otra clasificación del sustantivo de acuerdo al género. Bien. Tenemos también los sustantivos, bien, epicenos. También tenemos los sustantivos epicenos. ¿Cuándo un sustantivo va a ser epiceno? Veamos. ¿De qué se tratan los sustantivos epicenos? Vamos a ver. Miren, un sustantivo epiceno es aquel sustantivo que necesita de la compañía de un adjetivo macho o hembra, para de esta manera especificar su género real, ¿no? Por lo general, este tipo de sustantivos epicenos es cuando nos referimos a los animales, por ejemplo, ¿no? No a todos, sino a algunos. Entonces vamos a ver, aquí le agregamos, ¿no? Son aquellos, ¿no? Que necesitan, vamos a poner aquí, que necesitan, bien, de los adjetivos, ¿ya? De los adjetivos hembra y macho, aquí lo vamos a hacer de otro color, para que nos recordemos, macho o hembra, bien, listo, macho o hembra, ¿sí? Para especificar, ¿ya? Su género real, por ejemplo, ¿no? Su género real, ¿listo? Dentro de este grupo vamos a ver, por ejemplo, la palabra cocodrilo, el sustantivo cocodrilo. Nosotros siempre decimos, por ejemplo, el cocodrilo, ¿cierto? El cocodrilo. Bien. Pero no sabemos en realidad si nos referimos a macho o hembra, o solamente existen machos, o solamente existen hembras, no lo sabemos, ¿cierto? Entonces, para nosotros especificar el género en sí de este animal, yo digo el cocodrilo, hembra, o puedo decir el cocodrilo, macho. ¿Bien? Estos son sustantivos epicenos según el género. También pertenecen a este grupo, por ejemplo, el sustantivo delfín, igualito, el delfín, macho o hembra. Bien, ardilla, por ejemplo, ¿no? La ardilla decimos, macho o hembra, ¿listo? Jirafa también es un sustantivo epiceno, ¿listo? Búho, por ejemplo, es un sustantivo epiceno. Sapo, por ejemplo, bien, es un sustantivo epiceno. Por ejemplo, gavilán, el gavilán, ¿no? Y ahí determinamos macho o hembra. Águila, el águila macho, el águila hembra, ¿no? Rana, por ejemplo, también. Serpiente pertenece a este grupo. Por ejemplo, ñandú, ¿no? Ñandú, por ejemplo, que también pertenece a este grupo, ¿no? Tortuga también, por ejemplo, tortuga, ¿ya? Por ejemplo. Hay muchos más, bien, que también están dentro de este grupo de los sustantivos epicenos. Bien, entonces hemos visto de acuerdo al género los sustantivos común de dos, sustantivos epicenos y también vamos a ver ahorita otra clasificación de sustantivos de acuerdo al género. Tenemos, por ejemplo, los sustantivos de doble forma. ¿Cómo son los sustantivos de doble forma? Vamos a ver. ¿Cuáles son los sustantivos de doble forma?
Bien, vamos a ver de qué se trata. ¿Listo? ¿De qué se tratan los sustantivos de doble forma? Los sustantivos de doble forma, ¿ya? Los sustantivos de doble forma son aquellos, ¿ya? Son aquellos a los cuales, bien, a los cuales se les permite modificar los morfemas flexivos. ¿Cuáles son los morfemas flexivos? Bien, el final de la palabra. Bien, donde se va a usar terminaciones como ina, como isa, bien, como illa, etc. Por ejemplo, tenemos un sustantivo de doble forma. Por ejemplo, gato. Bien, este es un sustantivo de doble forma. Lo transformamos al femenino y digo gata. ¿Qué se modificó? La terminación, el morfema flexivo. Tenemos otro, por ejemplo, yo digo gallo, bien, lo transformo en femenino y digo gallina. La terminación ina. Digo, por ejemplo, tigre, bien, su femenino es tigresa, bien, es un sustantivo de doble forma. Digo poeta, su femenino es poetisa, por ejemplo, ¿no? Ahí está la terminación isa. Yo digo monje y su femenino es monja. Ahí está la terminación. Son sustantivos de doble forma, ¿no? Por ejemplo, duque, también su femenino es duquesa, por ejemplo, ¿no? Entonces es un sustantivo de doble forma. Por ejemplo, yo digo duque, su femenino es duquesa, ¿no? Entonces es un sustantivo de doble forma. Bien, la terminación se modifica mientras el extremo o raíz se mantiene. Estos son sustantivos de doble forma y es la clasificación de acuerdo al género. Aquí hay unos ejemplos, saben que hay muchos más, ¿no? Ya los vamos a ir descubriendo mediante el uso de los ejercicios. Muy bien. Ahora, también existen los sustantivos heterónimos. Los sustantivos heterónimos. Vamos a hacerlo con mayúscula, si no. Muy bien, sustantivos heterónimos. Bien, son sustantivos heterónimos. ¿Cuándo un sustantivo va a ser heterónimo? Bien, son aquellos, los heterónimos van a ser aquellos sustantivos, bien, ¿sí? Son aquellos sustantivos a los cuales, bien, mejor dicho, los cuales, aquellos sustantivos, son aquellos sustantivos que cuando cambian de género, bien, de género, son aquellos sustantivos que cuando cambian de género, cambian por completo el significante. ¿Qué quiere decir eso? Que van a cambiar la palabra por completo. Por ejemplo, yo digo vaca y su femenino es toro. Bien, son heterónimos porque son hetero significa diferente y ónimo nombre, de nombres diferentes. Por lo tanto,
las palabras, o sea, el significante, la forma como se escriben y cómo se pronuncian, cambian por completo, ¿no? Por ejemplo, vaca, por ejemplo, oveja. Al masculino yo no digo ovejo, digo cordero, por ejemplo, ¿no? Cordero. Por ejemplo, madre, ¿no? Por ejemplo, madre, su sustantivo masculino es padre. Entonces cambia por completo. Bien, todo el significante cambia. ¿Qué más? Otro ejemplo de sustantivo heterónimo. ¿Alguien que me dé otro ejemplo de sustantivo heterónimo? Nadie. Yerno, por ejemplo, ¿no? Nuera. Caballo, por ejemplo. Yegua. Oh, casi escribo mal. Yegua, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Macho y hembra. Pero recuerden que macho y hembra son adjetivos. Estamos trabajando sustantivos. Otro Actor y ejemplo. actriz. Ah, miren aquí. Actor, actriz. ¿Qué se modificó? La terminación tris. Por lo tanto, ¿a qué grupo equivale este ejemplo? Miren el lexema. Ac, se mantiene. ¿A qué grupo pertenece? Heterónimos, doble forma, epicenos, común de dos. ¿Cuál sería? Doble forma, correcto. Entonces, este grupo, ¿cierto? Pertenece a doble forma. Bien, doble forma. ¿Qué otro ejemplo puede ser aquí? Mi madrina. Correcto, ahí está, Marco me decía eso, correcto. Madrina, madrina, por ejemplo, ¿no? Y padrino. Listo. Bueno, hay algunos ejemplos, ¿no? Muy bien. Esos son los sustantivos, entonces, heterónimos. Bien. También tenemos, por ejemplo, los sustantivos ambiguos. También que forman parte de la clasificación del sustantivo según el género. Bien. Sustantivos ambiguos. Vamos a ver de qué se trata. Sustantivos ambiguos. Sustantivos ambiguos. Ambiguos. Bien. Vamos a ver. Listo. Vamos con los sustantivos ambiguos. ¿Listo? ¿De qué se trata este tipo de sustantivo? Dice que existen sustantivos que van a aceptar tanto el masculino como el femenino. Bien, aceptan tanto el masculino como el femenino. Bien. Pero a pesar del uso de ambos géneros, tanto del femenino como el masculino, el significado sigue siendo el mismo, no cambian de significado. ¿Cómo así? Vamos aquí a definirlo, ¿bien? Son aquellos, entonces, son aquellos que aceptan, ¿listo? Que aceptan, ¿bien? Tanto el femenino
tanto el femenino, bien, como el masculino, bien, tanto el femenino como el masculino, ¿listo? Y a pesar, y vamos a poner aquí, ¿no? Y a pesar del uso, digamos, de ambos géneros, el significado, ¿listo? Sigue siendo el mismo, ¿bien? Sigue siendo el mismo. O sea, quiere decir que si yo uso bien un artículo en masculino o en femenino, estos términos, estos sustantivos no cambian de significado. A ver, vamos a ver, ¿cómo así? Por ejemplo, el sustantivo mar, ¿listo? Yo puedo decir la mar o puedo decir el mar, ¿bien? Este sustantivo mar acepta ambos géneros y no cambia su significado. Por ejemplo, yo puedo decir el mar, pero también puedo decir la mar. Y no por el uso del artículo va a cambiar su significado el sustantivo. Siguen también teniendo el mismo significado. Por ejemplo, puedo decir el azúcar, bien, para referirme pues a esto que es extraído de la caña, ¿no? Que sirve para endulzar nuestro desayuno, nuestro cafecito, etcétera, ¿no? O puedo decir la azúcar, bien, y no cambia por nada su significado. Puedo decir el tilde, bueno, me refiero a la raya oblicua sobre una letra, sobre una vocal, o puedo decir la tilde también. Y no cambia el significado del sustantivo. Puedo decir el margen, puedo decir la margen, ¿bien? Puedo decir el tizne, puedo decir la tizne, ¿cierto? Bien, puedo decir el hojaldre, la hojaldre, por ejemplo. Bien. Entonces, mira, ve, no cambia su significado en los sustantivos ambiguos. Bien. Ambiguos. Muy bien. Ahora, también existen otra clase de sustantivos según el género. Los sustantivos distinguendo. 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 ¿Bien? Entonces, veamos de qué se tratan estos sustantivos. Los sustantivos distinguendos. Vamos a ver. Miren. Estos de acá. Dice que los distinguendos son sustantivos que al cambiar el artículo cambia también su significado. Son aquellos, entonces aquí lo vamos a poner, son aquellos que al cambiar, ¿bien? Al cambiar el artículo, también, y para que de esta manera se resuma mejor, también cambia, bien, también cambia su
significado. También cambia su significado. Bien. A ver, vamos a ver de qué se tratan estos artículos. Por ejemplo, vamos a ver el sustantivo cólera. ¿Listo? Mira, ¿qué sucede con este sustantivo cólera? ¿Qué pasa si yo digo la cólera? ¿Y qué pasa si yo digo el cólera? Vamos a ver. En el primer caso, el cólera, me estoy refiriendo a qué cosa? A una enfermedad. Claro. Y si yo digo la cólera, me refiero a un sentimiento. Entonces cambió, ¿ves? El significado del sustantivo cuando le anteponemos un artículo. En cambio, acá arriba, no. En los ambiguos no cambia su significado. El azúcar se refiere a lo mismo. Pero aquí cólera, digo la cólera y el cólera. Me doy cuenta que me refiero, ¿sí?, a diferentes significados. Entonces, en ese caso, sí es un sustantivo distinguendo. Asimismo, tenemos, por ejemplo, el sustantivo cometa. Bien. Tenemos el sustantivo, por ejemplo, corte. Si yo digo el cometa, me refiero a un astro. Y si digo la cometa, me refiero a un juguete, ¿no? Corte, el corte, me refiero a un trozo de algo, de una tela, qué sé yo. Y la corte, bien, a la justicia, ¿cierto? Ahora, también puedo utilizar el sustantivo cura. Yo digo la cura, ¿sí? El cura. El cura me refiero a un sacerdote y la cura, bien, algo que sirve para dar final, de repente, a una enfermedad, ¿no? A un virus. Cuando estamos buscando la cura de la COVID, ¿cierto? Entonces, se refiere al culmino, una vacuna, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, mira, te das cuenta que cambiando el artículo cambia también el significado. ¿Qué otra palabra podemos ubicar aquí? Enferma. ¿Cuál? El lente, ¿Lente? ¿Me dices? No te entendí el bien. lente del ojo y la lente de las gafas. El lente y la lente. ¿A eso te refieres? A ver. No creo que me sirva. La orden y el orden. Ya, a ver, orden. ¿Listo? La orden y el orden. ¿A qué La me refiero? batería, el batería y la batería. El batería y la batería. ¿Pero qué significa el batería? La batería del baterista y la batería del celular. Mm, Cocina. No, 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 no. En el caso de orden, sí. El orden, ¿no? Todo dejar en su lugar. Y la orden, de pronto un documento de repente para hacer algo, ¿no? También, por ejemplo, podemos ver parte, el sustantivo parte. Si yo digo el parte, me refiero a alguna invitación, un documento, ¿no? Y la parte a una porción de algo. También puedo utilizar aquí el sustantivo radio, por ejemplo. El radio, bien, se refiere a un hueso, y la radio, bueno, pues a una emisora, qué sé yo, ¿no? También vista, por ejemplo, el sustantivo vista. Atentos a lo que digo, ¿ah? Vista, la vista me refiero a un órgano, ¿cierto? A un sentido en realidad. Y el vista es cuando me refiero a un trabajador de la aduana, ¿no? Eso es, el vista es un trabajador
de la aduana, por ejemplo. Cocina, Capital. ¿no? ¿Cuál? Cocina. ¿Cocina? Sí. El- no. Capital. La Ya. capital y el capital. Ah, ahí sí, porque yo digo capital y digo el capital, me refiero a una porción o una cantidad de dinero, ¿cierto? Y si, yo, Editorial. y si yo digo, a ver, atentos, esperen, esperen, y si yo digo la capital, ya me refiero a una ciudad, ¿bien? Yo les voy a agregar aquí una palabrita que es pez y ustedes van a investigar. ¿Qué pasa o qué significa cuando yo digo la pez y qué significa cuando digo el pez? Bien, también por si acaso es un sustantivo distinguendo, ¿ya? Atentos, busquen siempre de acuerdo al significado. Entonces, de acuerdo, los distinguendos son aquellos que al cambiar el artículo cambia también el significado. Bien. Por ejemplo, Génesis, ¿no? También. ¿Qué significa el Génesis y qué es la Génesis? Ahí ustedes pueden investigar un poquito. Muy bien. Ahí tienen algunos ejemplos de lo que es sustantivos distinguendos. Bien. Tal vez ya en los ejercicios aparezcan algunos más y puedan pues aprender un poco. Ah, Marco Ñique me dice, la pez significa excremento de los recién nacidos. Ya, muy bien, si lo investigó en su diccionario o donde sea, está correcto. Y el pez ya se refiere pues a un animal, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí hemos encontrado algunas clases de sustantivo de acuerdo al género. Bien, al género. Nos falta todavía, nos faltan aquí algunos, a ver, que son o se presentan en un solo género. Hay sustantivos que solo se presentan en género masculino y hay sustantivos que solamente se presentan en género femenino. Bien, entonces aquí le vamos a colocar sustantivos con género, sustantivos con género masculino. Bien, y vamos a ver aquí algunos ejemplos de sustantivos que solamente se presentan en género masculino. ¿Listo? Solo en género masculino. Y tenemos, por ejemplo, cortaplumas, por ejemplo, que es un sustantivo que solamente se presenta en género masculino. Bien. Por ejemplo, el sustantivo caparazón. ¿Listo? También el caparazón de la tortuga, ¿no? Siempre solamente en masculino. ¿Listo? El sustantivo pus, por ejemplo, ¿no? El pus. Ya, también. Bueno, Samuel nos indica aquí la palabra portón, también es un sustantivo que solamente se presenta en género masculino, ¿no? Por ejemplo, el sustantivo aguarrás, también, ¿listo? Que solo se presenta en género masculino. El sustantivo, por ejemplo, tesón, el sustantivo currículo, ¿ya? ¿Listo? Ahí tienes algunos. Y también hay sustantivos con género, que solo quiere decir que se presentan en género femenino. Femenino. Bien. Solo en género femenino. ¿Cuáles son aquellos que solo se presentan en femenino? Por ejemplo, el sustantivo apendicitis, por ejemplo,
El sustantivo armazón, ¿no? El sustantivo aguamarina. Aguamarina es un color, ¿no? Sustantivo atenuante, por ejemplo, ¿no? El sustantivo comezón, la comezón, ¿no? El sustantivo apócope, la apócope. Sustantivo sartén, ¿no? Entre otros. ¿Bien? Esos son algunos sustantivos que solamente se presentan en un solo género. ¿Bien? Muy bien. Ahora, hay algo aquí importante. A ver. Que dice que hay algunos sustantivos que cuando van acompañados de un artículo presentan un mal sonido, porque la vocal A, si es que esa lo llevaran, se acentúa demasiado bien y produce algún vicio del lenguaje. ¿Bien? ¿Qué sucede, por ejemplo, con la palabra agua? Mira el sustantivo agua. Bien. Yo digo agua. La mayor fuerza de voz está aquí. ¿Cierto? Y el sustantivo agua es un sustantivo femenino. Entonces debería de llevar el artículo la, ¿cierto? La agua. Pero ¿qué sucede con la agua? Aquí se presenta un mal sonido, ¿cierto? Mal sonido. Entonces, porque esta es una vocal tónica. Aquí está la mayor fuerza de voz. Y por ende lo correcto es decir el agua, para evitar el mal sonido, ¿cierto? Y yo digo el agua. Puedo decir el agua, por ejemplo, el agua clara. Bien, entonces, en ese caso, no hay ningún problema. Es correcto. Bien. A ver, lo vamos a hacer más bonito, más derechito, si no, a pegar mal. Muy bien, vamos a ver. Listo. Muy derechito lo he hecho. Bien. Y también aquí hay un buen sonido, ¿cierto? El agua clara. Cuando la sílaba tónica, ¿sí?, contenga una A al inicio, entonces el artículo que se debe de usar no va a ser la, porque si no presentaría un sonido cacofónico, es decir, un mal sonido. Se utiliza el artículo el, yo digo el agua. Y esto vendría a ser un artículo, este vendría a ser el sustantivo, y lógicamente esto es un adjetivo, ¿no? Bien, el artículo va a ir en género masculino, sustantivo en femenino y el adjetivo también en femenino, sin permitir que esta palabra agua, que en un principio el término es femenino, no por anteponerle el artículo el, ya cambió de género, sigue manteniendo su género femenino. ¿Bien? Solamente que lo cambiamos en el artículo para que no presente un mal sonido. Bien, lo mismo sucede
con, por ejemplo, el sustantivo hacha. Yo no digo la hacha, yo digo el hacha. Lo mismo sucede con el sustantivo águila, por ejemplo, ¿no? Pues hicimos el águila. Bien. Hada, por ejemplo, igualito, el hada, ¿sí? Hay que tener cuidado ahí, ¿ya? En el uso del artículo con el sustantivo. En cambio, cuando tú pluralizas, no hay ningún problema. Ahí sí puedo utilizar las aguas. ¿Por qué? Porque acá hay una S que separa. Entonces aquí no hay problema. Solo cuando es en singular hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Bien? Listo. Eso es con respecto al género del sustantivo. Con respecto al género del sustantivo. Muy bien. Veamos la práctica primero, luego hablamos del número. Creo que el número lo vamos a dejar ya para la siguiente, ya no entraría el examen, solo entraría hasta aquí, hasta género. Veamos los ejercicios de la práctica. Bien. Nos habíamos quedado, habíamos trabajado por partes, ¿no? A ver, chicos, vamos a ver si ya podemos avanzar aquí. Aquí está. Escribe, dice en la línea, el femenino de los siguientes sustantivos. Dice, el padrino, el femenino sería madrina, ¿no? Mira, ¿no? Zar, zarina, en femenino. No hay necesidad de colocarle el artículo. Pariente, el pariente, parienta, puedo decir. No, ahí sí tendría que utilizar un artículo, la pariente, ¿no? El actor, su femenino sería actriz. Yerno, nuera. El labrador, labradora, ¿cierto? Labradora. El inglés, ¿cuál sería el femenino? Inglesa. Inglesa. La Son inglesa. es de Inglaterra, ¿verdad? Son aquellos que provienen de Inglaterra. Inglesa, ¿no? Ahí está. Cantante, el cantante. Yo digo cantanta. No, ¿cómo digo? En femenino. La cantante. La cantante. Duque, duquesa, ¿cierto? La duquesa. No, pues, ya no digo la duquesa porque ya duquesa indica que ya es femenino. No le antepongo, solo le antepongo artículo cuando es necesario. Bien, cuando es común de dos, nada más. El bailarín, si digo en femenino, ¿para qué voy a decir la bailarina? Con decir bailarina ya sabemos que es femenino. Bailarina, abad, abadesa, bien. Colegial, colegiala. Tengan cuidado a la hora, no en todos tienen que colocarle el artículo, solo cuando es necesario. Suegro, el suegro, suegra simplemente, bien. Sacerdote, sacerdotisa, en femenino. Infante, infanta, ¿no? La infanta Sofía. Compadre, comadre. Pastor, pastora, ejemplo. Emperador, emperatriz. 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 ¿Listo? Mira, ahí está. Madrina y padrino son heterónimos. Por ejemplo, Sarina es doble forma.
Pariente común de 2. Bien. Yerno con nuera heterónimos, por ejemplo. Listo. Ahí vamos. No me pedía ahí que clasifique, así que no había ningún problema. Por aquí hay más. A ver. Marqués, marquesa. Rey, reina. Este es de doble forma también. El asistente, asistente, la asistente o asistenta. Ya se puede decir actualmente asistenta, ¿ya? Antes no, antes ya cambió ahora, actualmente. Alcalde, alcaldesa. Por ejemplo, este es de doble forma. Holandés, el holandés, holandesa. Estudiante, el estudiante, la, ahí sí. Estudiante, yo no digo estudianta. Padrastro, madrastra, heterónimo. El prior, la prior, como si el primero, la primera. Autor, el autor, la autora. Vampiro, vampiresa. O vampira también se dice, ¿ya? Poeta, poetisa. Siervo, sierva. Jabalí, jabalina. Un animal, ¿cierto? Presidente, ahora sí dice presidenta. Cordero, oveja, heterónimo, por ejemplo. Tigre, tigresa, doble forma. Héroe, heroína, doble forma. Profesor, profesora, doble forma. Ahí está. Bien. Dice, escribe la línea el plural de las palabras siguientes todavía, porque todavía no hemos hecho número del sustantivo. Aquí vamos a ver, subraya los sustantivos, luego escribe los artículos determinantes femenino, masculino o neutro, correspondiente al género gramatical de los siguientes sustantivos. A ver, artista famoso, ¿qué artículo le pongo? Él, sí, claro. El artista famoso observa con atención Él. correcto, el vuelo de, ¿qué artículo coloco acá? Él. Claro, si coloco la, estaría concurriendo en un error. Bien, la águila, no, no puedo, el águila. Muy bien, estudiante aplicado. Utilizo el artículo, el estudiante aplicado estudia. La correcto, la vida de heroica, dice, o sea, es en La. femenino. Correcto, de la mártir heroica. Bien. El otro, el testigo, ¿puedo decir el testigo nerviosa? No, la testigo nerviosa. Quiere decir que estos son bien común de 2, ¿no? La testigo nerviosa habla de de suicida desconocido. ¿De la suicida desconocido? No. De el suicida desconocido. Cuidado ahí. 4, joven interesado. ¿La joven interesado? No. Él. Joven interesado conversa con asustado, reo asustado. Él. Reo asustado, correcto. Dice conserje curioso, ¿no? El conserje curioso observa a la cónyuge de el director. Si yo pongo a el cónyuge del director, bueno, ya nos iríamos por otro camino con el director, ¿no? Acá puedo colocar el o la, igualdad. La azúcar para el o la. ¿Sí? Él. El acepta hojaldre. ¿Sí? Acepta ambos, hojaldre. Y aquí el sensato, ¿será? Sensato es un adjetivo, ¿ah? Que si le colocamos un artículo lo convertimos en sustantivo. Y siempre cuando hay un adjetivo para convertirlo en sustantivo le colocamos
el neutro. Lo sensato es atender a aquí va, a lo dicho. Este por si acaso no es un artículo, es un pronombre ya, se convierte en un pronombre. Muy bien. ¿Acá qué pongo? ¿La alma o el alma? El alma. Claro, a pesar de que este es femenino, ¿ah? Pero si pongo la alma, estaría ocasionando un error. Entonces, el alma conturbada por el El, sentimiento, ¿no? Difícil, este es un adjetivo. Hay que transformarlo en sustantivo. Utiliza un artículo neutro. Lo, ¿Lo? ¿cierto? Lo. Difícil es enterarse de índole. la, Índole. la Que índole. ya el sustantivo índole, por ejemplo, pertenece a los femeninos. Solamente se presenta en femenino, por lo tanto utilizo el artículo la. La índole de el problema. Siempre es en femenino, ¿ya? El color de la, ¿verdad? Porque sartén siempre es femenino. Es igual al de la olla debido a la mugre y el tizne o la tizne. Ahí puedo utilizar cualquiera. El tizne o la tizne. Bien. Y dice, escribe el artículo determinante el o la que corresponde en cada caso. Si el sustantivo es de género ambiguo, colocar ambos artículos. Muy bien, vamos a ver, estamos aquí. Dice, aprendía a tocar la clave o el clave. Aquí hay que tener cuidado, ¿ya? Porque clave acepta el y la, pero cambia de significado. Entonces, si yo digo el clave, ¿a qué me refiero? Y cuando digo la clave, ¿a qué me refiero? Hay que tener cuidado para completar esas expresiones. ¿Ya? A ver, dice, aprendí a tocar, parece que es un instrumento, pero ¿qué debo de utilizar para saber que es un instrumento? ¿El o la? Si yo le coloco el artículo el clave y digo el clave, ¿a qué me refiero? Y si digo la clave, ¿a qué me refiero? ¿Cuál de los dos irá aquí? ¿El profesor? ¿Cuál? El. El. Porque me refiero a qué cosa? A un instrumento. Pero si digo la clave, me refiero a una combinación de repente, ¿no? De números, de letras, qué sé yo. Fuimos ayer a Corte de Justicia. Corte, yo digo la corte o digo el corte. La corte. La corte. Si digo el corte, me refiero a un trozo de tela o de papel, ¿no? Partió para el frente o la frente. El frente. El frente, cuando se refiere a un lugar, ¿no? Y la frente me refiero a una parte de mi cara. O sea, hay que tener cuidado con el uso del artículo porque te dan cuenta que cambia el significado, porque son sustantivos. ¿Qué clase son? ¿A qué clase de sustantivos, según el género, cambian de significado, cambiando el artículo, los sustantivos distingüentes? Bien. Mensajero acaba de traer, aquí no hay problema. El mensajero acaba de traer el parte policial o la parte policial. La parte. La.
La parte, si yo digo la parte de qué, me refiero a una porción de algo. Dame del pollo la parte más suave, una porción más suave, ¿no? Lo que es más rico. Y si digo el parte, me refiero a una invitación, un documento. En este caso, ¿qué artículo corresponde? El, El, claro, el parte. Ha subido el precio, ¿verdad? ¿Qué pongo? ¿El azúcar o el azúcar? ¿Cambiará el significado? No, da igual, ¿no? El y la. Cualquiera de los dos, no hay problema. Dio orden, dice, dio orden. ¿Qué pongo? ¿El orden o la orden? La. Aquí solo acepta uno, que me refiero a la orden, ¿sí? A un mandato, ¿verdad? Y el orden, si pusiera él, me refiero a que todo esté organizado. Dio la orden a el subordinado, muy bien. Pláncharo para quitarle doblez, dice. El doblez, ¿no? Cuando está doblado en dos. Muy bien. Se embarró con... ¿Qué pongo? la, Claro, la. Hace un rato Marco lo había buscado ya, ¿no? Se refería al excremento, a la caquita, digamos, ¿no? Del recién nacido. Entonces se embarró con la pez. Ya sabes qué significa. Actúa de acuerdo con la moral, las buenas costumbres, ¿no? Es imperdonable. ¿Qué pongo aquí? La doblez, del doble sentido, ¿no? De sus palabras, dice. Muy bien, chicos. Hasta ahí. Esto sí lo habíamos desarrollado, no hubo problema, y había que escribir las palabras. Y aquí decía práctica domiciliaria, ¿no? Encierra en una circunferencia la letra que contenga la respuesta correcta. Solo lo que hemos hecho de género. ¿Es un sustantivo ambiguo? ¿Cuál de ellos es un sustantivo ambiguo? ¿Cuándo me refiero a un sustantivo ambiguo? ¿Cuándo me refiero a un sustantivo ambiguo? Cuando el sustantivo acepta tanto él y la y no cambia por nada su significado. Por ejemplo, tilde. ¿No? Por ejemplo, el tilde o la tilde, no hay problema. No cambia el significado. ¿Bien? Comezón es solo femenino, clave es... clave viene a ser un distinguendo porque cambia su significado si cambio el artículo. Artista es común de dos. ¿Bien? Así que esta es la respuesta. El número 2 lo dejamos todavía. El número 3 no es, dice, sustantivo femenino. Pus. Pus solo es masculino. El resto que está aquí son sustantivos femeninos. Sustantivo que necesita artículo para distinguir su género. ¿Cuál de estos necesita un artículo para distinguir, diferenciar su género? Se acaba de apagar mi laptop. ¿Listo? Adiós, chicos. nos salimos, profesora. Ya salió ya. Entonces, adiós, bye todos.